El mensaje esta noche titula El propósito de Dios en la prueba. Quiero invitarles por favor a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 22. Desde el primer verso vamos a examinar esta noche y entender la Escritura, entender el propósito que Dios tiene para nosotros en medio de la prueba. El personaje que inspirará mucho nuestras vidas se llama Abraham. Quiero que vayamos a Génesis entonces, capítulo 22, verso 1 dice: Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió: aquí estoy. Como tiene que ser todo soldado de Cristo, amén. Cuando Él nos llama, ¿qué decimos? Heme aquí o aquí estoy. Esa fue la respuesta de Abraham. Y la prueba, bueno, la palabra claramente nos habla de que después de esto, dice, sucedió que Dios puso a prueba. Esa palabra prueba, dijimos, significa examen. Abraham fue llamado a un examen. Dios lo llamó a un examen. Él enfrentó esa prueba, yo creo que una de las más severas que podemos imaginar. Y vamos a ir viendo en el contexto escritural por qué Abraham tuvo que enfrentar esta prueba tan difícil. Difícil para cualquiera de nosotros, mucho más poniéndonos en esta perspectiva de padres, de familia. Realmente vamos a ver que este corazón era un corazón totalmente entregado a Dios, un corazón dispuesto, un corazón que quería obedecerle al 100% a Dios. Entonces ahí tenemos el llamado a prueba. Dios estaba tomándole un test a Abraham. Y en el verso 2 dice así: y Dios le dijo: toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Notemos el énfasis aquí en esta escritura. Dice tu único hijo. Amén. Wow, eso es algo difícil. Tu único hijo. Además dice a quien tanto amas. No solo era un hijo de Abraham, sino era el único hijo. Y no solamente que era el único hijo, sino un hijo a quien tanto amaba. Hay un énfasis especial, ¿no es cierto? Todo lo que la Escritura nos presenta, obviamente, nos da un sentido para que nosotros entendamos realmente cuál era la situación de Abraham. Y Dios está haciendo algo aquí. Dios está, como dice el primer verso, lo llama a un examen a Abraham. Y le dice: quiero que vayas al monte allí y mates a tu hijo como una ofrenda para mí. Esto es simplemente algo sorprendente. Ningún creyente en Dios jamás había ofrecido a su hijo como sacrificio humano. Hasta este momento de la historia nunca había acontecido. O sea, ningún creyente en Dios. Esto era algo simplemente que practicaban los paganos. Los paganos sí ofrecían a sus hijos, daban en sacrificio, eran quemados, pero ningún creyente en Dios hacía tal cosa. Además, recordemos que este era el hijo de la promesa. Dios le había dicho que de él tendría una descendencia, que la descendencia se contarían simplemente una forma de la arena del mar o las estrellas del cielo, vale decir, incontables, una descendencia bastante grande. La pregunta es: ¿por qué Dios pediría un sacrificio humano cuando nunca lo había hecho antes? La prueba más grande no era que Isaac iba a morir. Escuchen bien esto. ¿Cuál era la prueba más grande? La prueba más grande era que Abraham iba a matar a su propio hijo. ¿Qué impacto? Yo sé que algunos de ustedes tal vez han pasado una situación así como la pérdida de un hijo. Es un impacto bastante grande. Que tu hijo muera, eso es algo que realmente puede desestabilizar a cualquier persona. Pero que lo mates tú mismo a tu hijo es otra cosa ya diferente, ¿verdad? Escuchaba el testimonio de un cantante cristiano bastante conocido en el ámbito de la música en inglés, y él decía que no podía superar un trauma muy difícil. Un día estaba saliendo de su garaje y no se dio cuenta que su propio niño estaba atrás y lo mató. El nivel de impacto es diferente. Que alguien te dé la noticia y te diga: a su hijo lo atropellaron, uno queda desarmado. Pero que uno mismo mate a su propio hijo, eso sí, me imagino, es mucho más difícil, ¿verdad? Y esa es la prueba exactamente para Abraham. No solamente que el hijo de Abraham iba a morir, sino que él mismo tenía que matarlo. Uno no entiende
hasta este momento uno diría, esto no tiene sentido. Si Abraham le hubiese pedido alguna explicación a Dios, obviamente hubiese tenido sentido esta explicación que Abraham le estaría pidiendo a Dios, ¿verdad? Si Abraham solamente le hubiese dicho, Dios, explícame primeramente, ¿qué significa esto? Quiero que me des alguna razón, ¿por qué tengo que hacer semejante cosa? Si Abraham hubiese dicho tal cosa, ¿hubiera tenido sentido? Sí, por supuesto. En la lógica humana sí tenía sentido. Pero Abraham, si podemos centrarnos ahora en Abraham, Abraham simplemente no dijo nada. Abraham estaba callado, él no expuso absolutamente nada delante de Dios, no le pidió ninguna explicación a Dios. Y dice el verso 3, al día siguiente Abraham se levantó, dice, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Abraham simplemente no argumentó nada, ni una sola palabra con Dios, no pidió ninguna explicación, tampoco se enojó con Dios. No tuvo una actitud mala, no tuvo una reacción que de alguna manera manifieste su enfado. No, simplemente él tuvo que cortar su propia leña y preparó todo. Y dice el verso 4, 3 días después Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Aquí vamos viendo algo que nos va a dar a entender exactamente cómo era el corazón de este hombre. En primera instancia dice, yo y el niño iremos allí y adoraremos y volveremos. Está conversando con sus 2 siervos. ¿Qué elemento aquí podemos descubrir en estas palabras de Abraham? Hay un elemento de fe, ¿verdad? Él sabía que estaba yendo a matar a su hijo, pero le dice a sus siervos, iremos con el niño y volveremos. Así que espérenos aquí. Sigamos con el relato, versos 6 y 7. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac obviamente confiaba en su padre, confiaba completamente en su padre. Isaac simplemente no sabía lo que estaba aconteciendo hasta este momento. Y si ven ustedes, la pregunta es muy gentil, la pregunta es muy respetuosa. ¿Dónde está el cordero del sacrificio, papá? Hay todos los elementos, tú me enseñaste acerca de cómo era la adoración a Dios. Veo todos los elementos, sin embargo falta algo importante, el cordero del sacrificio. ¿Dónde está? Veamos la respuesta de su padre. Dice, y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Abraham sabía que Dios tenía algo en mente. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Sabía que iba a hacer algo, aunque no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer Dios. Pero obviamente él sabía la naturaleza de Dios. Y sabía que Dios iba a hacer algo coherente conforme a su naturaleza. ¿Cómo era la naturaleza de Dios? Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es poderoso. Él sabía esa naturaleza de Dios y él estaba seguro, tenía en su mente y en su corazón esa certeza de que Dios haría algo. Esto es realmente importante para nosotros. Abraham sabía. Y Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Sabemos. El punto aquí es, ¿tú sabes? ¿Tú tienes la certeza? En una situación de tanta incertidumbre, ¿tienes la certeza de que Dios va a hacer algo por ti? Pablo dice, sabemos. Abraham sabía, tenía certeza en su corazón. Y eso es algo realmente importante para nosotros. Sabemos que a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. La sumatoria de todo significa esa porción de la palabra en el texto original. Sumado estos elementos, la sumatoria total nos ayuda para bien. Aunque algunos elementos parecen negativos, contrarios, parecen desfavorables a nosotros, pero si lo sumamos todo, nos ayuda para bien.
Amén. Tenemos que tener la certeza de que todo nos ayuda para bien. Tenemos que saber, amados. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué fallamos? Porque no sabemos, porque no tenemos esa certeza muchas veces de que Dios es fiel y que Él va a hacer algo. Y Abraham sí sabía. Dios tenía algo en mente. Dios hará algo. Versos 9 y 10 dicen así: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora pueden entender la situación que está aconteciendo en este momento. Abraham está simplemente ejecutando todo el plan, todo el mandato, todo lo que Dios le había dicho. Llegó a un punto, un extremo, está a punto de matar a su propio hijo. Quiero que vayamos unos instantes a Santiago, capítulo 23, para entender exactamente esta escritura. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Amén. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a una situación tan hermosa, ¿no es cierto? A una posición tan hermosa. ¿Sabes quién es amigo de Dios? Oh, sí, Abraham. Ser amigo de Dios es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos pueden considerarse amigos de Dios? Ay, creyentes en Dios, sí, hijos de Dios, sí, digamos, tenemos la certeza, pero amigos de Dios como que, no sé, nos tiembla un poco los pies para estar firmes en esa declaración, ¿verdad? Pero esta fue la razón, dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Mata a tu hijo, Señor. Está bien. Ese creer no solamente es un creer mental. Si ven el contexto bíblico, él creyó, y creyó significa obedeció hasta el último momento. Le creyó a Dios. Veremos más adelante qué es lo que Abraham también creía. Pero si tú dices que crees en Dios, tienes que obedecerle a Dios. No puedes decir, yo creo en Dios ciegamente, creo en Dios al 100%, pero no obedecerle. Eso es totalmente contradictorio. Aquí vemos, él está puesto en un lugar de prueba, como dice el primer versículo. Él es llamado a examen o está en un test, ¿no es cierto? Y él está respondiendo conforme a esa prueba. Por eso él fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Y el creerle a Dios, dice, fue algo maravilloso en el ámbito espiritual, porque esto le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué significa justicia? Ser declarados sin culpa, eso significa. Sin culpa de pecado. Eso es lo que hicimos nosotros. El día que creímos en Jesucristo fuimos también declarados sin culpa, justos. Amén. No por nuestra justicia, pero por la de Cristo. Porque en la muerte de Cristo en la cruz Él nos declaró justos. Entonces, por eso la Biblia dice que Abraham es el padre de los fieles. Por eso los niños cantan un cántico, un corito ahí, Padre Abraham tiene muchos hijos y nosotros somos uno de ellos. Y parte de ese coro es simplemente algo que responde a esta realidad. Abraham es el padre de los fieles, de aquellos que creen en Dios. Amén. Él es el modelo más importante de confianza en Dios que la Biblia nos enseña a nosotros, fuera de Cristo, por supuesto. Este es el hombre de la fe. Está a punto de clavar el cuchillo en el pecho de su propio hijo. ¡Qué prueba! ¿No les parece? Indescriptible, dolorosa. Sin embargo, él, sumiso y obediente al mandato de Dios, ante una cosa totalmente loca y lógica. No sé si nosotros haríamos tal cosa, si Dios nos pide hacer, tal vez no, conociéndonos a nosotros, ¿verdad? Pero este hombre sí estaba a punto de hacer esa locura para nuestra forma de pensar. Él simplemente estaba a punto de ejecutar ese plan, porque él era sumiso a Dios, era obediente a Dios en extremo. Él quería adorar a Dios a costa de lo que sea. Él era realmente un adorador a Dios.
Y esto es importante para nosotros. Entendemos que la adoración es un acto de obediencia a Dios. Eso es lo que tenemos que entender como cristianos. Amén. Es cantar cánticos, alabanzas, sí, pero básicamente la adoración es ser gente que obedece a Dios. O sea, no hay realmente expresión más grande que en la adoración que ser sumisos a Dios y ser obedientes a Dios. Y Abraham quería adorar a Dios a costa de lo que sea, aún sacrificando a su propio hijo. Señor, si esto te va a glorificar. Su mejor adoración a Dios fue su completa obediencia. Y tu mejor adoración va a ser tu completa obediencia. Si no obedeces completamente al Señor, tu adoración es de boca para afuera, como dice Isaías. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿En qué sentido el corazón estaba lejos del pueblo? En el sentido de la desobediencia. Pero Abraham no. Aquí está mostrándonos que él tenía una completa obediencia a Dios. Volvamos a la historia de Génesis 22, versos 11 y 12. Dice, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Ese ángel tenía urgencia porque este hombre está a punto de degollar a su propio hijo. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Amén. ¿Qué pasó con Abraham? Este fue un examen muy grande para él, pero Abraham aprobó el examen. Pasó con una nota excelente, con un 100 sobre 100, ese examen tan difícil al que había sido sometido. Amén. Ahí está. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado, una vez más el énfasis, a tu único hijo. Amén. De pronto si tienes 10 hijos y te pide Dios sacrificar a uno, tal vez digas, bueno, está bien, pero este es tu único hijo. Entonces el Señor le dice, no me rehusaste a tu único hijo. ¿Saben qué? En el contexto en el que vivimos, tal vez tengamos que ofrecer a nuestro propio Isaac. Nuestro Isaac pueden ser circunstancias, nuestro Isaac pueden ser aún personas también. Tal vez tengamos que dejar ir a donde Dios quiere que vaya y no necesariamente donde nosotros queremos que vaya. Muchas veces como padres somos muy sobreprotectores. Obviamente buscamos lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Un mejor plan que nosotros para nuestros hijos tiene Dios para nuestros hijos. Amén. Y quien puede realmente cuidar y velar mejor que nosotros a nuestros propios hijos es Dios mismo. Amén. Porque Dios es primero el Padre de nuestros hijos que nosotros de ellos. Y tenemos que tener la certeza, la confianza de que Dios va a tener cuidado de ellos. Abraham en este sentido, en este contexto, no fue posesivo. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham no dijo, no, es mío. Solamente lo que hacíamos, ¿no? Nosotros. Desde pequeños aprendemos a decir, esto es mío. Y a medida que vamos creciendo, seguimos con esa actitud. Pero Abraham no fue un hombre posesivo. Él no dijo, esto es mío. Él simplemente se lo entregó. Entregó a su hijo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Se preguntan por qué? Porque él simplemente les dije que quería obedecer a cualquier precio. La obediencia para él era más importante que cualquier cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, amados. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es tu Isaac? ¿Son circunstancias? ¿Son personas? Simplemente piensa un poquito en esta noche, analiza en las cosas que estás viviendo, las circunstancias que estás atravesando. ¿Qué es tu Isaac? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo esta noche? Recuerdo yo una noche, llegué a mi casa, después de alguna actividad no sé si visitando a alguien de la iglesia, compartiendo alguna reunión, pero llego a casa y de pronto me veo sorprendido porque mi esposa estaba en un mar de llanto, ahí sobre el sofá. Le pregunto cuál era la situación que estaba aconteciendo y bueno, me comenta que esa noche ella había decidido sacrificar a Isaac, a su Isaac. Bueno, les comento un poco a los que no conocen el contexto. El Isaac
El Isaac nuestro era un Isaac, un hijo que no había nacido. Estábamos esperando, deseando durante 9 años, clamando, y bueno, no llegaba. Y ustedes saben que esta es una situación que trae un impacto emocional mayor a las mujeres, ¿no es cierto? Ella oraba por esto permanentemente, pero esa noche decidió sacrificar a su Isaac. ¿Qué significa esto? Significa que esa noche le dijo: Dios, está bien, te entrego a este hijo que tanto deseo, que no nació, te entrego a ti, no importa, aunque no me des, yo igual te voy a servir, igual te voy a amar, igual voy a entregarte mi vida, voy a dedicarte mi vida completamente, no importa, Señor, aunque no me des un hijo. Esta noche decido sacrificar mi sueño, mi anhelo, mi deseo de tener un hijo. Te lo sacrifico en ese altar. Y esa era la razón del mar de llanto que estaba viviendo y experimentando esa noche. Pude consolarla un poco, le dije: está bien, estoy en el mismo sentir, creo que es lo mejor que podemos hacer, entregarle al Señor nuestro anhelo, o sea, rendirle a Él completamente. Saben que la obediencia a Dios a veces nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Y Abraham pasó la prueba con su propio hijo. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Él sabe cómo hacer las cosas, Él conoce nuestros corazones, Él conoce los planes para nuestra vida. Él sabe mejor que nosotros realmente lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. Ya estábamos cerca de nuestros 10 años de matrimonio con ese deseo, pero no llegaba simplemente. Y había que sacrificar a Isaac. Y eso es lo que mi esposa hizo esa noche, sacrificó. Le entregó completamente todos sus sueños, como les decía, aún su derecho de querer ser madre, ¿no? De querer realizarse como madre. Esa noche estaba ahí, delante del altar, estaba con su cuchillo sacrificando ese sueño. Y Dios es fiel. En este caso, con nosotros, a Él le plació darnos un hijo. Después de esta escena que les comparto, pasaron creo como unos 3 meses y bueno, tuvimos la noticia de que estaba embarazada. Y bueno, Isaac ya tiene 7 años, Isaac Gabriel. Dios quiso, a Él le plació obrar en ese sentido, de esa manera, pero Dios nos va a someter a cada uno de nosotros a diferentes circunstancias en nuestra vida, amados. Dios sabe nuestros corazones, sabe los planes, Él sabe todo, Él conoce todo, Él conoce nuestros corazones, los pensamientos más íntimos le son conocidos a Él. Y aquel día el ángel le dijo: ahora sé que temes a Dios. Si nosotros estaríamos capaces de entregar aquello que deseamos, decirle, como esa noche mi esposa oraba: no importa, Señor, aunque no me des esto que tanto anhela mi corazón, aunque no me des, igual te voy a amar, igual te voy a servir, igual te voy a ser obediente. El punto es ese, que nosotros realmente podamos rendirnos delante del Señor y decirle: Dios, no importa, no importa, aunque no me des esto que estoy esperando, te voy a seguir amando. Voy a seguir siendo fiel contigo hasta la muerte. ¿Podríamos ser capaces de decirle eso al Señor? No sé cuál es el sueño que estás persiguiendo, qué es lo que hay en tu corazón, cuáles son tus deseos, qué es lo que este tiempo has estado buscando. Dios sabe, Dios conoce exactamente, tú sabes y el Señor sabe. Pero esta noche simplemente quiero alentarte a que le entregues a Dios y tengas esta propuesta que tuvo Abraham en su corazón de amarle, de obedecerle al Señor, de adorarle al Señor en un sentido extremo. Y ese es simplemente el hecho de que tú seas obediente con el Señor completamente. Amén. Decide amar al Señor. Ámalo con todo tu corazón. En Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19, también nos habla esta escritura acerca de Abraham. Dice así la palabra: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac.
Y él había recibido las promesas, o dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado de entre los muertos volvió a recibirlo. Esto es lo que dice la Escritura. Una vez más el énfasis dice, cuando fue probado. ¿Qué pasó con Abraham? Fue probado. ¿Qué es lo que va a acontecer con tu vida? También Dios te va a llamar a prueba. Amén. Estamos hablando este tiempo acerca de las pruebas. Dios nos va a llamar a prueba. Si Abraham fue probado, tú vas a ser probado. Como creyentes vamos a ser probados en diferentes pasajes de nuestras vidas. Ahora, este hombre, al responder como respondió, simplemente lo hizo, como les decía, porque él creía en Dios. Y dice la Escritura aquí, ¿cómo era su fe? Era una fe hermosa, era una fe maravillosa, porque él sabía que Dios podía resucitar a los muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. ¿Qué estaba en la mente de Abraham? ¿Qué estaba en el corazón de este hombre? A medida que iba él rumbo a aquel monte para sacrificar a su propio hijo, tal vez en su corazón estaba, wow, seguramente yo voy a matar a mi hijo y de pronto voy a verlo a los pocos minutos, o tal vez a la hora o a la media hora, no sé, a mi hijo levantarse de entre los muertos, resucitar. Porque sé que Dios tiene poder para resucitar de los muertos o resucitar a los muertos. Dios tiene poder y eso es lo que dice la Escritura aquí. Abraham sabía que Dios es capaz de levantar a los muertos. Entonces es probable que en el corazón de Abraham estaba esto. Yo voy a dar el sacrificio, voy a ofrendar a mi hijo, voy a degollar a mi hijo y yo sé que Dios lo va a levantar de los muertos. Y dice la palabra en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Es como si lo hubiese matado. Porque él estaba dispuesto, estaba a un segundo de ejecutar ese plan. Y esto simplemente nos habla acerca de un plan maravilloso que es el plan de la salvación. ¿Saben qué? Dios estaba poniéndolo ese día a prueba a Abraham, pero al mismo tiempo estaba manifestando lo que él mismo haría con su propio hijo. Un día él dio a su propio hijo, a Jesucristo. Él vino a este mundo. Él murió por nuestros pecados. El Padre sacrificó a su propio hijo. Y Abraham e Isaac de alguna manera son esa tipología. Abraham representando a Dios que dio a su propio hijo. E Isaac, aquel que murió y resucitó. Es una prueba maravillosa. Tiene una enseñanza poderosa para nosotros, por eso les decía que Abraham es conocido como el padre de los fieles, de los creyentes. Entonces, ¿qué nos lleva a entender este mensaje? Sino simplemente que un creyente puede atravesar la prueba más difícil en su vida. Piensa, ¿cuál sería la prueba más difícil en tu vida? ¿Qué sería lo más extremo que tengas que enfrentar en esta vida? Saben que un creyente puede atravesar por todo aquel camino, puede atravesar esa prueba tan difícil en su vida y seguir en pie si solamente hace lo siguiente, si solamente confía en Dios con todo su corazón. Amén. Si tú confías en el Señor con todo tu corazón, si tú crees que Él tiene poder para levantar aún de entre los muertos, si tú crees en Él, tú vas a atravesar, no importa cuán sombrío sea tu valle, no importa cuál sea la situación que estés viviendo, tú vas a poder atravesar y vas a ser un hombre y una mujer victoriosos. Amén. Vas a probar la nota, vas a pasar ese examen, ese test, porque tu confianza en Dios permitirá que tú seas un victorioso. Y Dios nos ha llamado a eso, amados, a ser victoriosos, ¿sí? En todo sentido de la palabra. Nosotros tenemos que caminar victoriosos, tenemos que caminar en las diferentes circunstancias que estamos atravesando, a veces pruebas pequeñas, otras son medianas, otras grandes, las que estamos enfrentando a diario en nuestras vidas, pero en todo momento pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestra confianza plenamente en Él. Ese es el tipo de fe que pasa la prueba. Cuando Abraham fue probado, él aprobó la prueba. Él pasó el examen. Y dice la palabra en Gálatas, quiero que me acompañen, capítulo 3, verso 7.
Sepan, por tanto, que los que son de la fe, dice, son hijos de Abraham. Amén. Allí está entonces la inspiración que les hablaba del coro. ¿Por qué cantamos Padre Abraham? Sepan, por tanto, que los que son de la fe, ¿quiénes son de la fe? ¿Quiénes creen en Cristo? ¿Quiénes confían en Él? Estos son, dice, hijos de Abraham. Los de la fe son hijos de Abraham. Él es el Padre de los fieles. Él es el modelo de la fe. Si nosotros hablamos de fe, pues nuestra primera inspiración es Abraham. Ya vimos por qué. Por el examen, la prueba que tuvo que atravesar, una prueba bastante difícil. Y cómo aprobó él, cómo llevó esta situación hasta el extremo con una obediencia total. Esto es realmente algo maravilloso. El verso 9 dice, Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo es calificado? ¿Cuál es el calificativo que se le da a Abraham? ¿Qué es? Es un creyente, dice. El creyente Abraham. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos creyentes? ¿Sí? ¿Por qué somos denominados creyentes? ¿Por un título simplemente o por una acción nuestra? Tenemos que creer. Somos creyentes porque creemos. No puede ser uno creyente y al mismo tiempo incrédulo. Qué ironía, ¿verdad? Qué contradicción. Un creyente incrédulo. No, definitivamente no. Son cosas opuestas, son cosas que no se complementan, son cosas que no encajan. O eres creyente o eres incrédulo. Pero no puede haber un creyente incrédulo. Pero muchas veces nosotros caemos en esa categoría. Somos creyentes, pero al mismo tiempo no creemos en Dios. Pero tenemos que ser como Abraham. Él fue un creyente. Somos bendecidos con el creyente Abraham, dice la Escritura aquí. Entonces, amados, Dios permite que enfrentemos pruebas. Y lo que nos sostiene en medio de esas pruebas es simplemente nuestra fe en Dios. Y es algo poderoso. Podemos tener un mundo en contra de nosotros, pero si tenemos nuestra fe en Dios, eso es más que suficiente. Amén. Pueden estar todos en contra de nosotros, pero si tenemos a Dios de nuestra parte, nosotros tenemos que tener la certeza de que vamos a salir victoriosos. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros soñamos con la comodidad del mundo. Nos gusta crear un ambiente perfecto, nos gusta crear un ambiente seguro para nosotros y para nuestra familia, ¿verdad? No nos gustan las cosas difíciles en la vida. No queremos cosas difíciles en la vida. Queremos que todo esté bajo nuestro control. Que todo esté de una manera perfecta. Que todas las cosas nos salgan de manera perfecta en la vida, ¿verdad? Que todo nos salga a pedir de boca. Nuestros hijos, 100 puntos. Nuestro trabajo, 100 puntos. La casa, 101. Que todo esté perfecto. Eso es lo que anhelamos, ¿sí o no? De alguna manera. Consciente o inconscientemente anhelamos ese mundo perfecto, que todas las cosas nos vayan bien. Tenemos muchas veces, sí, un descanso temporal. Tenemos comodidad temporal, sí. Nos sentimos cómodos. Pero déjenme decirles, es simplemente temporal. Amén. Lo más seguro es que vamos a enfrentar pruebas en la vida. De pronto todo te está yendo bien, así, tu mundo está perfecto hasta este momento. Va a llegar la prueba. De una u otra manera va a llegar la prueba que te va a desestabilizar. Pero lo importante esta noche es que tengamos el corazón dispuesto, el corazón sabio que entienda que no importa cuán grande sea esa prueba que nos llegue, tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. Amén. Así esa prueba realmente no nos va a sacar de lo importante, esencial de nuestra vida, que es nuestra fe en Dios. Más bien esa prueba tiene que fortalecer nuestra fe. Amén. Entonces, a veces nosotros nos engañamos. Nos engañamos al pensar que ese descanso, esa comodidad van a ser permanentes en nuestras vidas. El mismo salmista se engañó. Él dijo así en el Salmo 30, quiero que me acompañen por favor a este pasaje, en el verso 6. Salmo 30, verso 6 dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Verdad? Cuando estamos
bien cuando todas las cosas no están saliendo bien. Dice, así es, he llegado a la meta. Nada me va a mover de esto. Y esto decía el salmista, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Y obviamente que estaba equivocado. ¿Saben qué? Nosotros no vivimos en el paraíso de los necios. ¿Cuál es el paraíso de los necios? Ellos piensan que jamás tendrán problemas. Vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo pecador, vivimos en un mundo caído. ¿Cómo no vamos a tener problemas? Tenemos problemas desde que salimos de casa o en la misma casa, ¿verdad? Tenemos problemas. Ya hubo una diferencia con el esposo o la esposa o una situación con los hijos. Ya hay problemas. Pero escuchen estas palabras. Estas palabras salen de la boca de Jesús. Juan capítulo 16, verso 33. Así dice la Escritura. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Estas cosas les he hablado, dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos paz. Paz, eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Eso es lo que tendremos siempre si confiamos en el Señor. Paz. Paz en qué circunstancia. Aquí la misma palabra dice, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán problemas. En el mundo experimentarán momentos, situaciones de dolor. En este mundo es un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo totalmente imperfecto y pecador. Por eso vamos a tener aflicción. Pero dice, confíen, yo he vencido al mundo. Confiemos en Cristo para tener aquella paz que Él nos está prometiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esperemos las pruebas. Seamos conscientes de ello. Sí, si estamos viviendo en una comodidad, si estamos viviendo en un momento de calma, bien, gloria a Dios por ello. Pero no nos durmamos en el paraíso de los necios, pensando que toda la vida, nuestra vida será así, una línea recta de comodidad. No, la vida es de subidas y bajadas, ¿verdad? Enfrentamos tiempos de paz, pero también hay tiempos de aflicción. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar nosotros realmente atentos. Esperemos las pruebas, oremos, pidamos fortaleza para que cuando llegue nosotros tengamos la sabiduría de parte de Dios para enfrentar esas pruebas. Tenemos que estar atentos, tenemos que ser constantes nosotros en oración. Señor, ayúdame, fortaléceme. Cuando lleguen las pruebas, Señor, dame tu sabiduría para salir de cada circunstancia difícil en la que yo me encuentre. En el tiempo de la prueba, Señor, dame fuerzas porque mi fe no desfallezca. No quiero que mi fe desfallezca. Todo lo contrario, quiero que mi fe pueda crecer en ese tiempo de circunstancias difíciles. Amén. Pedro, el enemigo te va a zarandear, le dijo Jesús a su amigo Pedro, a su discípulo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Amén. Y eso es lo que vamos a atravesar también nosotros, situaciones difíciles. Pero gloria a Dios, dice la palabra que Jesús mismo está intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor, Jesús. ¿Y cómo intercede por nosotros? Igual que por Pedro. ¿Cuál era la oración de Jesús por Pedro? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Que tu fe cada vez sea fuerte. Que tu fe sea una fe sólida como la roca. Que en ningún momento tú desconfíes de Dios. Que en ningún momento desconfíes de la bondad de Dios. Que en ningún momento desconfíes de la misericordia de Dios. Que en ningún momento desconfíes de la fidelidad de Dios. Confía. Camina así. Sé perseverante. Recuerdo un predicador que dijo una vez, Dios tuvo un hijo sin pecado, refiriéndose a Cristo. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tiene hijos sin una cruz. Amén. ¿Qué significa esto? La cruz significa pruebas en nuestras vidas. Jesús les dijo a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. Sean conscientes de que van a enfrentarse a un mundo difícil, van a tener pruebas. La cruz era el instrumento de muerte, allí es donde murió Cristo. Entonces les dijo a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. En la vida vamos a enfrentar problemas. La vida está llena de situaciones difíciles.
Ahora, las pruebas también vienen para que nosotros aprendamos a humillarnos delante del Señor. ¿Saben? Muchas veces, aunque no queramos admitir, somos orgullosos. No, yo no soy orgulloso. Sí, somos orgullosos. Y las pruebas vienen para recordarnos que nosotros no debemos confiar en nuestra fortaleza espiritual. ¿Saben que el orgullo parte de ese punto? No, yo estoy bien en el Señor. Si viene una prueba, yo voy a soportar. ¿Saben qué es eso? Orgullo. Estoy confiando en mi propia fortaleza espiritual. No, yo soy un hombre que ora y le mete a los ayunos, leo bastante la palabra. ¿Saben qué es eso? Orgullo. Orgullo espiritual. Estoy confiando en mí mismo. Pero, ¿cuál tiene que ser mi respuesta? ¿Qué sería humildad? Humildad significa decir, Dios, sin ti yo estoy perdido. Sin ti, Señor, una pequeña prueba me devastaría totalmente. Pero, Señor, si tú estás conmigo, nada me va a separar de ti. Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi amparo, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres mi roca eterna, Señor. En ti voy a perseverar. Tú eres mi guardador. Amén. Eso es importante para nosotros, descansar en Dios, confiar plenamente en el Señor. La palabra dice en 2 Corintios 12:7, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Es el apóstol Pablo. Él dice, para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones. Este hombre había caminado una caminata tremenda con Dios, unas revelaciones extraordinarias. Él supuestamente, o sea, según él mismo relata, murió y fue al cielo, fue arrebatado al cielo, y en el cielo vio obviamente, ¿qué se puede ver en el cielo sino cosas tan maravillosas que exceden a nuestra capacidad humana de entender la palabra maravilla? Y él vio todo eso en el cielo, tuvo esas revelaciones. Entonces volvió a la tierra, obviamente resucitó, y este hombre sí volvió, pero dotado de tanto conocimiento, tanta revelación. Y él dice, para que yo no me exaltara. Él es consciente, es un apóstol, tiene un caminar tremendo con Dios, sí, pero al mismo tiempo es hombre. Es lo que tenemos que entender nosotros. Podemos tener súper revelaciones, podemos tener una tremenda caminata espiritual, pero al mismo tiempo seguimos siendo de carne y hueso. Amén. Y esa es la perspectiva que tiene que mantenernos con los pies en la tierra y no levantarnos y no exaltarnos a nosotros mismos, sino buscar nuestra dependencia de Dios. Y él dice, tenía una medida para que yo no me exaltara. Ahí estaba un aguijón en mi carne. En otras palabras, él dice, no debo tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener. Lo dijo también en la carta de los Filipenses, ¿verdad? Entonces, amados, esto es realmente importante y Dios tiene que mandarte una prueba. En este caso, él tenía una prueba permanente. Yo le pedí al Señor 3 veces que me quitara esto, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, o mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa fue la respuesta de Dios. Yo le dije, amén, Señor, está bien, está bien. Si tengo que tener esta prueba todos los días en mi vida, está bien. Si esta prueba me va a mantener a mí con los pies en la tierra y no exaltarme a mí mismo, está bien, Señor. Eso es madurez espiritual. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle, Dios, está bien, acepto esta prueba, pero lo que no quisiera es desviarme de ti? Lo que no quisiera es que mi mente se vaya tras la vanidad del mundo. No importa, voy a vivir con esta prueba todos los días de mi vida. Acepto, Señor. Amén. Dios permite pruebas en nuestras vidas, especialmente cuando somos bendecidos en los lugares de servicio espiritual, para mantenernos humildes. Porque cuando estamos en un lugar de privilegio, de servicio, nos elevamos. ¿Ya ven que el pastor está flotando? ¿Verdad? Que nos elevamos. No tenemos que elevarnos. Tenemos que estar ahí bien humildes. Amén. Entonces Dios envía pruebas.
Otra razón por la que el Señor trae pruebas a nuestra vida es para alejarnos de las cosas pecaminosas del mundo. ¿Se han dado cuenta que conforme pasan los años vamos acumulando cositas? Cositas, casitas, autitos, ¿verdad? Vamos acumulando cositas y de pronto empezamos a creernos más importantes que otros. De pronto empezamos a mirar a los que tienen poco como que de arriba para abajo. Pero ninguna de estas cosas al mismo tiempo satisface nuestra necesidad espiritual. Nada, nada de eso importa en la vida, porque las cosas no resuelven los problemas profundos del ser humano. Cuando tú estás con una tremenda depresión, tienes casas, autos, ¿te resuelve el problema? No, 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 nada de eso. ¿Saben qué? Nada, absolutamente nada. Estamos atravesando situaciones difíciles, la gente está estresada, está con ansiedad, está con heridas emocionales profundas y ninguna cosa material va a resolver ese problema en su vida. Entonces, ¿qué hacen las pruebas? ¿Qué pasa con las personas en los momentos de pruebas, de circunstancias difíciles? Por fin pueden levantar su mirada a Dios. Por fin pueden agachar la cabeza, pueden ponerse de rodillas y decirle: Dios, ¿de qué me sirve tener todo esto? Y eso es realmente importante. La siguiente razón del propósito de las pruebas es que nos hacen desear ir al cielo. ¿Cuántos de ustedes están cansados ya de este mundo? Ay, cansancio, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos? Que el Señor venga. Quisiéramos estar ya en nuestra patria celestial, disfrutando de la presencia del Señor. Las pruebas nos muestran la insuficiencia de los recursos humanos y nos dirigen hacia una esperanza en Dios. Romanos 8:18 dice: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Y eso es lo que estamos esperando, esa gloria venidera, aquel día de nuestra recompensa, aquel día cuando Cristo venga por nosotros. Conforme estamos enfrentando los sufrimientos en este mundo, así decimos como Pablo: Señor, yo deseo ya tu gloria, estar en tu gloria, estar en tu presencia, Señor. Que pase ya de una vez el sufrimiento en este mundo. Entonces las pruebas nos dan un deseo mayor de aquello que es realmente eterno. Y nos llevan a eso, a desear las cosas eternas. La palabra nos dice en Colosenses que nosotros pongamos nuestra mira a las cosas que están arriba. Porque las cosas de este mundo son pasajeras, son temporales. Ya les dije, no resuelven nada. No resuelven tu situación, tus problemas internos. Entonces, estas pruebas nos ayudan a anhelar la ciudad eterna, nos colocan nuestros deseos en las cosas de arriba, colocan nuestros deseos en la perspectiva correcta. 2 Corintios dice 4:16, por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Amados, no nos desanimemos, no se desanimen. Estamos pasando diferentes circunstancias, no se desanimen. Tampoco se desanimen cuando se miren al espejo. Yo sé que ya no nos miramos igual como quienes éramos hace 20 años atrás. Qué nostalgia, ¿verdad? O cuando estamos revisando nuestras fotitos, el álbum de recuerdos, ya no nos vemos igual, les aseguro. Queremos ocultar estas canas, las arrugas y todo lo que podamos, pero dice aquí Pablo que por dentro vamos renovándonos de día en día. Y esto es realmente lo maravilloso. Por dentro hay una renovación. Por dentro vamos creciendo. Por dentro vamos rejuveneciéndonos. Vamos realmente teniendo esa fortaleza sobrenatural que viene de parte de Dios. Amén. No importa. La cáscara de fuera va envejeciéndose, pero por dentro nosotros vamos renovándonos. Es una renovación. Por dentro somos cada día más jóvenes. Amén. Por eso si estamos en paz en Dios, como les decía, si estamos en esa presencia del Señor, nos vemos realmente bien simpáticos. No importa si tenemos unas canas, igual nos vemos de simpáticos. ¿Saben qué? El valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. ¿Cuándo es conocido el valor de un soldado? En tiempos de guerra, en tiempos de batalla. ¿Cuándo hemos reconocido, cuándo hemos condecorado a un soldado? ¿Cuando hacía trabajo de oficina? No. En el campo de batalla.
este soldado nos ha llevado a la victoria. Por este soldado hemos nosotros ganado esta batalla en cierto lugar. Un soldado es reconocido en tiempos de batalla, no en tiempos de paz. Y nosotros somos soldados de Jesucristo. El verdadero valor del cristiano es conocido en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Allí realmente tú eres reconocido por el valor que tú tienes. Si todo te iría bien, ¿cómo sabemos cuál es el valor que tienes? Si todo te iría bien, tu vida sería tan tranquilita. ¿Cómo reconoceríamos tu fe? Pero en tiempos de dificultad, en tiempos de esa batalla espiritual que tú estás viviendo, en tiempos de prueba, tú confías en el Señor, te agarras del Señor, te fortaleces en el Señor, sigues creciendo, sigues avanzando, nada te detiene. Eso es lo que está mostrando tu verdadero valor como cristiano. Eso es lo que está manifestando que tu fe es viva, que tu fe es real, que tu fe es verdadera. Amados, Dios tiene su propósito en la prueba. La prueba nos da mayor fortaleza. La prueba hace crecer nuestros músculos espirituales. De eso habla Pablo. Dice que estamos renovándonos. Dice que estamos fortaleciéndonos internamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Amén. Y ese es el propósito de las pruebas. Así que bienvenidas las pruebas. Con cada prueba aprendemos cosas. Con cada prueba podemos conocer más al Señor. Con cada prueba podemos confiar más en el Señor. Cada prueba nos hace más fuertes en la vida. Amén. Bienvenidas las pruebas. Preparémonos. Oremos por esa sabiduría espiritual para cuando lleguen, ¿verdad? A veces nosotros le decimos, Señor, dame paciencia. Y dice la palabra que la paciencia viene a través de las pruebas. Entonces cuando tú le dices, Señor, hazme paciente, ¿sabes qué le estás diciendo? Señor, mándame pruebas, mándame pruebas. ¿Cuántos quieren paciencia? Ya no quieren paciencia, ¿o no? Pero tenemos que ser pacientes, dice la palabra, tenemos que ser pacientes. Entonces, que vengan las pruebas. Y van a venir las pruebas. Ahora, aunque no quieras, ¿no es cierto? Van a venir las pruebas porque Dios sí quiere que tú seas paciente. Ahí está. Tú no quieres ser paciente, pero Dios quiere que tú seas paciente. Amén. Dios está enfocado en nuestra santidad más que en nuestra comodidad. Amén. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar esta noche.